Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Josué Brenes y soy estudiante de maestría de la Universidad Evangélica de las Américas. Como parte de un proyecto dirigido por el doctor Luis Alberto González Brenes en el curso de oratoria sacra, deseo compartir un tema que sé que va a ser de bendición para su vida, el cual he titulado Cuando vuelvas a casa. Bien, antes de entrar de lleno en él, quiero compartirle una experiencia personal. Hace algunos años, en mis primeros viajes fuera del país, hace bastantes años ya, estuve en la Ciudad de México alrededor de 3 semanas. Y debo reconocer que, aunque es una linda ciudad, después de ya algunos días de estar, yo deseaba volver a casa. Y esa es la realidad. Me gustó la comida, el ambiente fue maravilloso, las personas de allá me trataron muy bien. Pero cuando se acercó el tiempo de volver a casa, mi corazón palpitaba emocionado. Bien, cuando el avión fue aterrizando en el aeropuerto Juan Santamaría, porque soy costarricense, mi corazón empezó a bombear aceleradamente. Y cuando llegué, bueno, es un lugar caliente, disfruté el calor. Me recuerdo que conforme fuimos acercándonos a la casa, los olores de mi patria, los sabores, casi que podía disfrutar. Y hasta los huecos de las calles los disfruté, debo reconocer. Bueno, el profeta Isaías en el capítulo 35 nos habla de un regreso a casa. El pueblo de Dios había, o ya más bien estaría durante 70 años en cautividad en Babilonia. Un tiempo lejano, mucho tiempo lejos de su patria, lejos de su ambiente familiar. Y de esto es que nos habla el profeta en el capítulo 35. Sí, es un canto de esperanza, un canto donde el profeta anima a su pueblo en el regreso a casa. Él posiblemente no estaría en ese momento, pero profetiza, declara hacia el futuro lo que vendría para ellos, promoviendo esperanza y promoviendo ánimo. En tiempos de dificultad necesitamos ánimo, en tiempos de dificultad necesitamos esperanza. Y ellos necesitaban saber que algún día regresarían a casa. Sí, es que la esperanza del pueblo de Dios descansa en las promesas del Dios. De Dios. Él restauraría a su pueblo, efectivamente, y así sucedió. Bien, vamos al texto, si a usted le parece. Permítame leerlo, disfrutar un momento de lo que dice Isaías y espero en Dios que pueda animarnos el día de hoy. El libro de Isaías, en el capítulo 35, Isaías nos dice cosas que son sumamente importantes para nosotros el día de hoy. Isaías, capítulo 35, versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: se alegrarán el desierto y el erial. La estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el resplandor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que
ande por este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Era el momento de volver a casa, lo que estaba profetizando Isaías. Y yo sé que hay personas que me están viendo que necesitan volver a casa, y a ustedes quiero hablarles en este momento. Pero le digo lo primero, esta esperanza del cual le estoy hablando está basada, descansa en una promesa de renovación dada por Dios. El capítulo 35 de Isaías nos habla de una situación terrible. La situación era tal en Israel después de la cautividad que ellos se sentirían en un desierto terrible. Había sido una tragedia nacional y ellos estaban desgastados, cansados, se sentían morir. Era como si la falta de agua les hubiera secado las raíces a la nación de Israel. El pueblo había sido probado y quedaba un remanente pequeño. Era un tiempo muy duro. Pero ¿sabe una cosa? El profeta dice que Dios los haría reverdecer. Tendrían una nueva oportunidad. Y estos campos desérticos, este sentimiento de calor y de sequedad sería cambiado totalmente. Y entonces ellos experimentarían una renovación, gozo, alegría. Realmente aquellos lugares terribles entonces se volverían maravillosos. Habrían fuentes donde ellos no pensaban que habrían. Cuando regresaron de la deportación, la promesa empezó en su cumplimiento. Nehemías y Esdras, Zacarías nos hablan de estas promesas de cumplimiento. Sí, Dios cumplió. Pero en ese periodo de tiempo no se cumplió totalmente la profecía. La profecía muchas veces tiene esa característica que algunos llaman efecto telescópico. Se cumple una parte, luego otra parte y en el futuro se cumplirá otra parte. Y esta es una promesa de este tipo. Porque sí es cierto, ellos volvieron a casa, pero faltó algo. Cuando volvieron más plenamente es con la venida del Mesías, porque había una parte que decía que ellos verían la gloria de Dios. Y cuando Cristo Jesús caminó por las calles polvorientas de Israel, se cumplió otra parte de la profecía. En el libro de San Juan, en capítulo 1 y verso 14, San Juan dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas que Isaías había dicho que ellos verían su gloria? Bueno, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, sí, en un cuerpo humano. Cuando Jesús estaba ahí, vieron la gloria de Dios. Esto, por supuesto, tiene una doble aplicación. Primero, para el pueblo de Dios, para el pueblo que Él escogió, que disfruta la venida de Cristo, la venida del Mesías. Pero también para aquellos que en su vida viven un desierto, que se les ha vuelto todo un desierto terrible. Si usted se vuelve a Cristo Jesús, si usted se encuentra con Cristo Jesús en su vida, Dios promete que cambiará sus desiertos en estanques, que los lugares de sequedades se volverán no solo abundantes en agua, serían fuentes de aguas. De esto también nos profetiza o nos declara la Escritura. Jesús habló de esto en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Lo nota?
Una vez más, parece hacer una referencia a las fuentes de las cuales Isaías había profetizado. Es posible que hoy no estés experimentando eso, sino solamente sequedad, solamente tristeza y amargura. Bueno, esto es lo que nos dice el profeta. Cuando te encuentres con el Mesías, habrá una restauración tal que los lugares de sequedades se convertirían en fuentes. Y esto es el punto importante que necesito que usted entienda. Esa es la palabra de esperanza que Dios tiene para usted. Que si se encuentra usted, que si usted se vuelve a Jesús, entonces habrá fuentes que manen desde dentro de usted. Fuentes donde había solo sequedad. ¿Y por qué esto? Porque la esperanza del pueblo de Dios siempre descansa en las promesas de Dios. Dios restaurará a su pueblo. Pero hay algo más en todo esto que usted y yo debemos saber. Es que la esperanza descansa en una promesa maravillosa de sanidad. ¿Recuerda lo que dice el profeta? Primero dice que habrán fuentes, que verán la gloria de Dios. ¿Y qué pasará cuando ellos vean la gloria de Dios? Entonces, aquellos que eran de corazón apocado van a recibir fuerza. El profeta dice, díganle a los que están de corazón apocado, vamos, sean fuertes. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios viene. Y no solo esto, dice cosas maravillosas. Entonces los ciegos van a ver, los mudos van a hablar, los sordos van a escuchar y los cojos van a saltar de alegría. ¿Pasó esto? No ciertamente cuando Nehemías regresó, pero sí definitivamente cuando Jesucristo caminó por las calles de Jerusalén. Entonces encontramos en toda Jerusalén y en Judea aquel maravilloso Mesías trayendo sanidad y trayendo el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, tuvo una crisis de fe, y muchos de nosotros posiblemente en tiempos de dificultad podemos tener crisis de fe. ¿Sabe qué nos dice el texto de Lucas 7:22? Cuando él estaba un poco afligido por la situación, mandó a preguntar a Jesús, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y entonces Jesús le responde. Respondiendo Jesús, dice Lucas 7, le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Qué extraordinario, cuando el Mesías vendría, aquella promesa de Isaías 35 sería cumplida. Y Jesús le está diciendo a Juan, esto es el cumplimiento de la promesa. Yo soy el Mesías. La venida de Cristo inició el cumplimiento de esta parte de la promesa. Se trata de entender y creer que las evidencias del Mesías tendrían que ver con las sanidades. Y esto es un tema que es importante recalcar, porque algunos se han enfocado tanto en la fe personal que han olvidado que ese no es el punto de las sanidades, de que los cojos salten, de que los sordos escuchen, de que los ciegos vean, de que los mudos hablen. No se trata de la fe del ciego, ni la fe del sordo, ni la fe del mudo. Si bien es cierto, es importante tener fe, el punto principal es que eran las credenciales del Mesías. La promesa estaba en pleno cumplimiento. La promesa del Señor se estaba cumpliendo cuando vino Cristo Jesús. Y entonces, ahora sí, el tiempo de sanidad prometido había llegado. Así que, no sé qué estás pasando, pero sí quiero decirte, el Mesías tiene credenciales y entre esas está darte ánimo, entre esas está darte aliento, darte fortaleza, hacer que aguas manen de ti, pero también que puedas ser sano en medio de las situaciones difíciles de la vida. Recuerda, la esperanza del pueblo de Dios descansa en las promesas de Dios.
Él prometió restaurar a su pueblo. Pero la tercera cosa que nos muestra el pasaje es que la esperanza descansa en una promesa de santificación. Esa palabra santificación a veces nos suena un poco dura, un poco ruda, pero implica realmente ser apartado para Dios. En pocas palabras. Bien, ¿sabe qué dice el texto? Que Dios iba a hacer un camino para que su pueblo regresara a casa. Una calzada lo llama. Las calzadas eran típicos caminos de piedra donde las personas podían caminar adecuadamente. Y me encanta esta parte porque dice, y el camino será llamado camino de santidad, para que el pueblo pudiese caminar ahí. Y dice algunas cosas, dice que por este camino no iba a caminar nadie impuro, porque Dios mismo estaría ahí. Y por más torpe que alguien fuera, jamás se perdería. Es un camino maravilloso, el cual Dios ha preparado para que su pueblo regrese a casa. Y dice algo más, que es un camino donde no hay peligros, donde no hay leones. Estamos hablando de épocas difíciles, donde cuando las personas andaban en el campo podrían morir, porque en este camino Dios estaría y habría una protección absoluta, de tal manera que será un camino de alegría, de gozo para los redimidos, donde olvidarían la tristeza que vivieron en la cautividad y ahora disfrutarían del regreso a casa. ¿Sabe una cosa? El maravilloso camino es el camino de la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros los que forzamos la santidad. Es Dios el que nos santifica. Y esto es lo extraordinario de la promesa. Dios es quien prepara el camino. Dios es quien está ahí. Dios es quien protege. Dios es quien cuida. Es el camino de Dios. Ese es el camino que Dios ha preparado para la restauración de su pueblo. Israel había fracasado constantemente y no había podido ser santo para Dios. Y Dios dijo, como ustedes no pueden ser santos para mí por sus propias fuerzas, yo los voy a hacer santos. Yo les voy a dar un camino donde es imposible que se puedan apartar. El camino que Dios ha preparado para la restauración de su pueblo es un camino maravilloso. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? En San Juan capítulo 14 y verso 6, yo soy el camino. Eso dijo Jesús. Yo soy el camino. El camino que cualquiera puede andar. El camino que Dios, en el cual Dios va a estar y que es imposible que podamos apartarnos. El camino donde seremos protegidos. El camino donde tendremos gozo. Ese es Jesús. Él es el camino. Él es el camino. Así que Jesús dijo, yo soy el cumplimiento de la promesa de Isaías. Qué maravilloso eso. La esperanza del pueblo de Dios descansa en las promesas de Dios. Él restaurará a su pueblo. Qué maravilloso. Las promesas de Dios para su pueblo, sí, son maravillosas. Son promesas de salvación, de restauración. Son promesas de sanidad. Son promesas de santificación. Se lo reitero. La esperanza del pueblo de Dios descansa en sus promesas. Él restaurará a su pueblo. Y eso sucedió. El exilio de Israel fue un proceso muy doloroso. Pero Isaías les trajo palabras de esperanza. Muchos están viviendo en un exilio espiritual. Lejos de casa, en el destierro, en la soledad, en el desierto, este día. Pero Dios tiene palabras de esperanza. Para cuando vuelvas a casa, Él te restaurará. Él te sanará. Y Él te santificará. Es tiempo de que vuelvas a casa. El camino a casa ya está abierto. Ya puedes celebrar, ya puedes gozarte, ya puedes disfrutar de las promesas de Dios. Recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino. Toma hoy una decisión.
Si te vuelves a Jesús, pronto estarás nuevamente en casa. Y en casa solo hay gozo, solo hay alegría y podrás celebrar totalmente. El salmista termina diciendo su salmo y la tristeza se habrá ido. Vendrá tiempos donde la tristeza se habrá ido, donde olvidarás tu desierto cuando vuelvas a casa. Hoy te animo a volver a casa. Bendiciones de parte del Señor.